Podemos por fin ha descubierto que los recursos son escasos y que por tanto si un gobernante gasta más en unas partidas, necesariamente ha de gastar menos en otras partidas. ¿Y cómo se ha producido este histórico alumbramiento intelectual? Veámoslo. La restricción presupuestaria se refiere a que los recursos son escasos y, por tanto, si queremos utilizar los recursos de una manera, hay que dejar de utilizarlos de otra. No podemos utilizar unos mismos recursos de todas las formas posibles e imaginables. En economía hay que elegir, hay que priorizar. Prefiero A sobre B y, por tanto, escojo A y renuncio y sacrifico a B. Algunos políticos, sin embargo, tratan de transmitirnos continuamente la idea, la sensación de que los recursos en sus manos son potencialmente infinitos. Algo así como la multiplicación de los panes y de los peces. Vamos a gastar más en educación, vamos a gastar más en sanidad, vamos a gastar más en pensiones, vamos a gastar más en dependencia, vamos a gastar más en I+D, vamos a gastar más y más, sin tener en cuenta que los recursos en un momento determinado son escasos y, por tanto, si se gasta más de una manera, necesariamente se ha de gastar menos de otra manera. En España, Podemos se ha dedicado durante años a inflar las promesas de gasto en todas las partidas imaginables que sonaran bien a la opinión pública. Vamos a aumentar de todas las formas posibles e imaginables el gasto social que va a recibir la ciudadanía. Y como mucho, en ocasiones planteaban que para financiar toda esa cantidad ingente de gasto público en todas y cada una de las partidas imaginables, como mucho, establecerían impuestos a los ricos, impuestos de solidaridad, y de ahí saldría todo el dinero que se necesita para financiar todo aquello que están planteando. Pero ni siquiera en esos casos se planteaban que gastar más de unas formas implica gastar menos de otras formas. Una vez les hemos quitado el dinero a los ricos, ese dinero hay que distribuirlo entre distintas partidas. Y destinar más de ese dinero a unas partidas supone destinar menos de ese dinero a otras partidas. Pues bien, a Podemos jamás le habían preocupado demasiado estas consideraciones hasta hoy. Hasta que hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometió aumentar en 1.000 millones de euros el gasto en defensa, con el objetivo de ponerse ciertas medallas atlantistas y promover su imagen pública ante la OTAN, y en ese momento, cuando su socio de gobierno, no lo olvidemos, porque Podemos cogobierna con el PSOE, cuando su socio de gobierno ha planteado un incremento del gasto en defensa, entonces a Podemos sí, en ese momento, no antes, se le ha encendido la bombilla de la restricción presupuestaria. Que cuidado, si gastamos más en defensa, va a haber menos dinero para gastar en sanidad, en educación o en pensiones. Escuchemos este razonamiento en boca de Yone Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. De lo que estamos hablando aquí es de que cada euro que destinamos a aumento del gasto militar es un euro menos que no podemos destinar a la sanidad pública, a la educación pública, a la protección social. Eso es lo que creo que está señalando Unidas Podemos con acierto. Sí, con acierto lo señaláis ahora. Cada euro que gastamos de más en unas cosas es un euro. Como representante de los recursos que ese euro es capaz de movilizar, obviamente podríamos imprimir infinitamente euros y gastar muchos euros en términos nominales, aunque no en términos reales, en poder adquisitivo, es un euro que gastamos de menos en otras partidas. Pero es que esto no ocurre solamente con defensa. Cada euro que gastamos de más en pensiones es un euro que gastamos de menos en educación. O cada euro que gastamos de más en educación es un euro que gastamos de menos en sanidad. O cada euro que gastamos de más en sanidad es un euro que gastamos de menos en dependencia. O cada euro que gastamos de más en dependencia es un euro que gastamos de menos en I+D. Por consiguiente, cuando el gobierno dice, por ejemplo, vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC, todas y cada una de las pensiones,
no únicamente las pensiones más bajas o las pensiones de aquellos pensionistas que no tengan otras propiedades y que verdaderamente tengan problemas para llegar a fin de mes en el actual contexto inflacionista. No, vamos a revalorizar todas las pensiones al IPC. Vamos a incrementar, por tanto, el gasto anual en pensiones en 10.000, en 11.000, en 12.000 millones de euros. Cada vez que el gobierno defiende esto, cada vez que Unidas Podemos defiende esto, está defendiendo también, y según el mismo razonamiento que está haciendo Ione Belarra, gastar menos en educación, gastar menos en sanidad, gastar menos en dependencia, gastar menos en I+D. Y aquí no vale decir, no, pero gastaremos más en pensiones y también gastaremos más en educación y en sanidad porque subiremos los impuestos y por tanto tendremos más recursos para gastar más en pensiones y también en educación y en sanidad. Y no vale porque ese mismo razonamiento no lo practica Podemos con respecto al incremento del gasto en defensa. Podemos no dice, aumentaremos el gasto en defensa sin recortar el gasto en educación, en sanidad o en pensiones porque subiremos los impuestos. No, a Podemos esa alternativa no se le pasa por la cabeza, aunque se le pasó por la cabeza para prometer aumentos de gasto en todas las otras partidas sociales imaginables. Podemos dice, si se gasta más en defensa, necesariamente se gasta menos en educación, en sanidad o en pensiones. Y hasta cierto punto es así, porque aunque aumentes los impuestos para financiar el aumento del gasto en defensa, esa recaudación extra podrías haberla destinado a aumentar todavía más el gasto en sanidad, pensiones, I+D, dependencia, etc. Pero entonces eso también restringe las posibilidades de gasto en todas estas partidas. Si gastamos más en pensiones, aunque lo hagamos subiendo los impuestos, tendremos menos recursos disponibles para gastar más en educación, en sanidad, en dependencia o en I+D. Por consiguiente, cuando Podemos sale a la palestra y celebra que estamos gastando más en determinadas partidas muy sociales, uno también podría salir a la palestra y decirle, pero estáis gastando menos en otras partidas sociales en las que podríais haber incrementado el gasto si no lo hubieseis incrementado tanto en estas otras. Estáis gastando más en pensiones, sí, pero estáis gastando menos en sanidad de lo que podríais gastar, o estáis gastando más en sanidad, pero menos en I+D de lo que podríais gastar. Ese tipo de razonamiento económico correcto que ahora Podemos pretende colocar como camisa de fuerza al incremento del gasto en defensa, es una camisa de fuerza que ellos mismos no se han colocado nunca, cuando evidentemente no les ha interesado colocársela. En todo caso, es de celebrar que Podemos descubra el significado de restricción presupuestaria, que Podemos sea consciente de que los recursos son escasos y de que por tanto hay que economizarlos, que no podemos gastar más en todo aquello que suena bien. Es más, estaría muy bien que Podemos también interiorizara la primaria y genuina restricción presupuestaria que existe en la labor de un gobernante. Esa primaria y genuina restricción presupuestaria es la que existe entre el sector privado y el sector público. Cada euro de más que gasta el sector público es un euro de menos que puede gastar el sector privado. Y cuando hablo de sector privado, no me refiero únicamente a esa nebulosa de superricos con respecto a los cuales Podemos siempre ha justificado incrementos de impuestos para financiar aumentos de gasto. No, me refiero al grueso de la población que integra el sector privado. Cada euro de más que gasta el gobierno es un euro de menos de que disponen aquellos que han generado la riqueza en el sector privado para disponer de ella. Por consiguiente, cuando un político promete que aumentará el gasto público en cualquier partida del presupuesto, suene bien o suene mal, ese político, aún sin decirlo, está prometiendo que a medio-largo plazo va a aumentar los impuestos que recaen sobre los ciudadanos. Todas las promesas de gastar más son promesas de robar más, de expoliar más, de atracar más inmisericordiamente a los ciudadanos. Ojalá Podemos, a partir de ahora, tenga siempre muy presente esta primaria y genuina restricción presupuestaria entre el sector público y el sector privado. Ojalá, siempre que prometa aumentar el gasto, recuerde que está prometiendo expoliar
a los ciudadanos. O quizá es que siempre lo han tenido presente y precisamente por eso proponen aumentar el gasto.